tema que me parece nuclear, no solo de la espiritualidad de Schanstatt, sino una genialidad de cómo lo vivió el padre Esteban, que es el tema de la fe práctica en la divina providencia. El padre Kentenich supo decir repetidas veces que Schanstatt es hijo de la fe práctica en la divina providencia. ¿Esto qué significa? Que Schanstatt nace, se desarrolla, crece y va a seguir desarrollándose en la medida que viva este misterio de la fe práctica en la divina providencia. ¿Cuál es el sentido más profundo de esta expresión? Fe práctica en la divina providencia. Se trata, viene a decirnos el padre Kentenich, de la convicción de que Dios actúa en la vida de cada hombre y de todos los hombres. Dios es un Dios que actúa. Por eso en la Biblia se le suele denominar el Dios vivo o el Dios viviente, el Dios que está metido en la vida de los hombres. Por eso la vida de cada hombre, la vida de todo hombre, es un lugar teológico. ¿Qué significa un lugar teológico? Un lugar donde está Dios, donde Dios actúa, donde Dios va realizando su obra. Percibir esta presencia de Dios en la propia vida y en la vida de los otros es un tema de fe. En la Iglesia, la fe práctica, la fe en la divina providencia era conocida. Ya Jesús habló a los suyos diciendo: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, cómo Dios se preocupa de cada uno de ellos. Dios es providente, Dios es el que provee a cada criatura de lo que esa criatura necesita. Ahora, ¿cuál es la palabrita que es propia de Kentenich? ¿Cuál es la palabrita propia de Kentenich? Práctica. Fe práctica en la divina providencia. Es decir, la providencia es una realidad activa, no pasiva. ¿Cuántas veces he escuchado, y bueno, si Dios lo quiere, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece que Dios quiere esto. El padre Kentenich saltaría de la silla. ¿Por qué? Porque él nos diría: ¿qué quiere Dios con esto que está pasando? Es decir, Dios está actuando, Dios es activo. Percibamos lo que nos está diciendo, lo que nos está anunciando a través del acontecimiento. Por eso, el creyente es invitado a descubrir el actuar de Dios en su vida y es invitado a decidirse o no a colaborar con Él. Ese es el tema de la alianza. Dios busca aliados que se alíen a Él y con Él libremente para realizar con Él la obra en mí y en los demás y en el mundo. Bueno, esto el padre Esteban lo pescó perfectamente, porque de alguna forma esta es la realidad que define su vida. Es interesante que el padre Kentenich, hablando del tiempo que él pasó en el campo de concentración de Dachau, dice lo siguiente: si yo hubiera hecho lo que casi la absoluta mayoría, habría intentado simplemente sobrevivir, hacer mi trabajo y pasar lo más desapercibido posible. No fue lo que hice. De haber tenido esa actitud, no habría sido un instrumento en las manos de María, ni habría podido impulsar tantas cosas, ni escribir tanto como escribí en Dachau. ¿Se dan cuenta dónde está el tema? Para la mayoría, Dachau era un infierno en el que había que sobrevivir.
Cuanto más desaparecía, más posibilidades tenía de sobrevivir. El padre dijo, yo no fui enviado al campo para sobrevivir. Yo fui enviado al campo para vivir y para realizar en el campo la obra que Dios quiere realizar desde aquí, porque desde este infierno Dios quiere hacer algo y yo me ofrezco como instrumento para hacerlo. Esto es lo que fascinaba al padre Esteban. Esto lo fascinaba. Es decir, por eso, cuando él habla del país, cuando él sufre el país, cuando le duele Argentina o le duele el mundo, no se queda quieto, sino que se pregunta ¿qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el mensaje? Y eso es lo que hace de la fe en la providencia una fe práctica en la divina providencia. El padre Esteban fue un campeón de la expresión práctica. Yo diría que la sensibilidad de sus radares para captar el paso de Dios fue excepcional. Sus radares tenían una hondísima y alta sensibilidad. Lo explico con sus tres grandes opciones de la segunda mitad de su vida sacerdotal. Cuando estábamos llegando a lo que para Esteban era la mitad de su vida sacerdotal, conversando en esa época, él me decía, siento que todavía no he terminado de encontrar mi proyección mundial. Lo fascinaba lo mundial. Seguramente no conocen el primer escrito del padre Esteban, lo escribió en Chile. Apenas empezó su práctica pastoral allá. Y es un folleto finito con tapas rojas, con un diseño hecho por él en la tapa, uniendo ciudades con unas líneas, y se llama La Internacional de Schanstatt. Eso ya lo pintaba entero, La Internacional de Schanstatt. Me acuerdo que en aquellas semanas viene y me dice un día, creo que he encontrado un camino de proyección internacional. ¿Y cuál es? Le pregunto. Escribir. Ya había empezado a escribir alguna cosa, pero a partir de ese momento se lanza a escribir más. Y curiosamente, lo que escribe empieza a ser traducido. Primero al alemán, después al portugués, incluso algunos al polaco y al inglés. O sea, empieza una proyección internacional. Y Esteban gozaba con esto, disfrutaba, hasta que sintió como que había llegado un límite de proyección. En esa época estaba recabando y juntando material para escribir el libro Huellas de un Padre, que era sobre el paso del padre Kentenich por América Latina. Entonces fue a Chile, fue a Brasil, fue al Uruguay, recorrió mucho Argentina por donde había estado el padre, una y otra vez. Y ya tenía bastante armado el libro cuando le dice al padre Antonio Cosp, que era el superior en ese momento, le dice, necesito ir a Brasil para entrevistar a los últimos testigos que todavía no entrevisté. Y el padre Antonio le dice, bueno, si eso necesitas para tu libro, pero con el compromiso de que vas a escribir el libro, porque por ahí el padre Esteban pateaba la cosa, dice, podés ir. Bueno, va a Brasil. Cuando vuelve, yo estaba en esa época viviendo en Córdoba. Cuando vuelve, yo justo estaba de paso por Buenos Aires, llega Esteban al almuerzo. Y el padre Antonio le pregunta, ¿y cómo te fue por Brasil? ¿Conseguiste entrevistar a todos los testigos? Y Esteban, con cara de niño sorprendido en una travesura, baja los ojos y dice, no entrevisté a nadie. ¿Y qué hiciste?, le pregunta el padre Antonio. Estuve todo el tiempo con John Possobón. John Possobón, mi curso, lo conocimos en los años 60, cuando estudiábamos en Santa María. Yo, en 2 meses de octubre, 2 años seguidos, lo acompañé a John Possobón casa por casa a rezar el rosario ese mes de octubre. O sea, no era nuevo para nosotros.
¿Qué pasó en ese viaje? Esteban lo vio con otros ojos. Esteban percibió lo que ninguno de nosotros había percibido, ni él tampoco. Esta es la gran oportunidad de la proyección mundial de Schoenstatt. Y entonces, ¿qué hizo? Se le tiró de cabeza. Y el mismo John Possobón va a decir, la campaña nunca habría alcanzado la expansión mundial que tiene sin el padre Esteban. Y después contó John Possobón, se acordarán Ana, Mercedes, los que la primera época, que él le había pedido a la Mater un instrumento para que la campaña se proyectara hacia el mundo. Bueno, y acá se juntaron dos locos de la fe práctica, porque el loco este de Possobón, cuando la hermana Teresina le dio las imágenes de la Virgen para que le hiciera peregrinaje de la familia, bueno, la aceptó y le empezó a expander, y bueno, claro, se hizo lo que se hizo. Y justamente he ahí que cuando la campaña estaba madura para salir al mundo, Dios manda un instrumento. El padre Esteban fue a recabar la última información por un libro y terminó tirándose de cabeza en la campaña. Ahí empezó todo sobre la campaña. Entonces, esa necesidad que él tenía en el mediodía de su sacerdocio, sabemos que el mediodía, lo supimos después por su muerte, en ese mediodía de su sacerdocio percibió que la escritura, el escribir, era una proyección. Después percibió que no la alcanzaba. Después percibió en la campaña del Rosario lo que le faltaba. Y a raíz de eso, paralelamente a eso, descubrió lo tercero: la inmensa validez y necesidad de los centros schoenstattianos. Entonces empezó, era típico de él, iba a algún lugar del país a atender Schoenstatt y decían, mire padre, estamos viendo un terrenito, tiene 25 por 25 para hacer un santuario, y saltaba. ¿Cómo se le ocurre una cosa así? 3 o 4 hectáreas por lo menos, decían. Y alguna vez habló hasta de 20, 25 hectáreas, porque esto va a crecer, decía. Nadie lo veía, pero él lo veía. Y entonces, ¿qué hacía? Ensanchaba el horizonte. Y ahí es donde empezó el tema de los centros. Quizás dentro de Argentina, los más destacados de lo que él hizo es Henderson, Belén de Escobar, Sion, aquí, este lugar. Yo me acuerdo cuando él descubrió este lugar, tenía otra idea él, pero esa idea no resultó. Entonces un día estaba cenando con un amigo de él de la Marina y le pregunta a este marino si la aviación naval no tendría fotos aéreas de este lugar, de esta zona. El marino dijo que no tenía ni idea. A los pocos días, este marino lo llamaba por teléfono y dice, Esteban, venite a Punta del Indio, que vamos a salir con un helicóptero a recorrer la zona para que puedas ver. Y claro, salieron con especialistas en fotografía y fotografiaron. Y es ahí donde descubre esto. Entonces él baja de Punta del Indio, se viene para acá y ve este terreno, que era un basural descomunal. Medio árbol existía, de todo el bosque que había habido quedaba medio árbol, un tala, que está todavía acá, y unos 10 millones de bolsitas de plástico. Eso es lo que había. ¿Qué es lo que vio? Plátanos por allá, fresnos por acá, álamos por allá, eucaliptos por el otro lado. O sea, empezó a mirar, todo estaba verde lo que miraba. Bueno, ese es el hombre de la fe práctica en la provincia. Por eso me acuerdo aquel día, yo lo conté otras veces, que salimos de juramento para Varela, conducía él el auto, y cuando llegamos al Bajo, estaba el semáforo en rojo, frenamos, y terminamos hablando, y veo que él hace así, y me dice, ¿ves, Alberto, ese cartel que está allá? Ese cartel me expresa a mí. Yo miro qué decía el cartel, era una publicidad de la revista Negocios. Y decía así el cartel, donde muchos no ven nada, algunos ven negocio. Ese era él, porque eso era el hombre de la fe práctica en la divina providencia.
no solo Dios proveerá, sino que hay que colaborar con Dios. Y eso a él le salía solo. Por eso cuando alguien le decía, y yo se lo tuve que decir más de una vez, Esteban, ¿para qué te metes en tantos líos? No, dice, me mete la madre. Yo no quiero meterme en esto, pero ella me llama y yo no le puedo decir que no. Era como un niño que decía, no, yo esta travesura no quería hacerla, pero me pidió la mate que comiera dulce de leche y lo comí, ¿no? Así era como él percibía y descubría el paso de Dios. Querría agregar algo más sobre el tema de la fe práctica y la providencia en el padre Esteban. Yo descubrí, me costó un par de meses percibir dónde está, porque yo dije, hay un punto que se me escapa de Esteban. ¿Y cuál sería como mi formulación? ¿Cómo chequea él la voluntad de Dios en las cosas que se le ocurren? Hasta que percibí que tenía un sistema. Y el sistema era el siguiente, se le ocurría algo. Si me encontraba enseguida, me lo contaba. Y después iba a contárselo a sus amigos. Si no me encontraba enseguida, iba y se lo contaba a sus amigos. Entonces, ¿qué pasaba con los amigos? La mayoría de los amigos le decían, dale Esteban, o si le decía, mirá, no seas loco, seguían hablando y al poco rato era todo un grupo de locos que andaba detrás de lo que el padre Esteban quería. ¿Por qué? Porque en el fondo tenía la capacidad de entusiasmar. Tenía la capacidad de abrir horizonte y decir, ¿por qué no? Si Dios lo quiere, resultará. Bueno, y después venía a la comunidad y contaba lo mismo, la misma idea. ¿Y qué pasaba en la comunidad? Muchos padres, con más realismo, Esteban, pensaste en esto, pensaste en aquello otro, viste esto. Daba la impresión al principio que le estaban pinchando los globos. Y él esperaba. Y entonces dice, bueno, miren, ustedes parece que no ven la jugada, pero fulano de tal, sultana, y empezaba a hacer la lista de todo lo que le decían, dale. O sea, era como su modo de chequear la voluntad de Dios. Y nos hacía una confrontación entre sus amigos y la comunidad. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, dale, Esteban, dale, porque acá hay algo de Dios. Y salía adelante. Y por eso, una vez le escribí una carta, yo estaba en Alemania, le escribí, aquella vez no había ni mail, ni fax todavía, y encabezó la carta, Esteban, querido hermano de los santos disparates. Y cuando me contesta, se despide, dice, se despide de vos tu hermano de los santos disparates, junto a cualquier cosa, ¿no? Ese es el tema, porque era así. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta este chequeo que él hacía a la voluntad de Dios. Muchas veces hubo laicos que le ayudaron a ver que la cosa no iba, y aceptó que no iba, porque no era que se empecinara. Sí se empecinaba en chequear la voluntad de Dios hasta que se da cuenta que hasta aquí llegamos. Y eso yo creo que más que darse cuenta con la cabeza lo sentía. Y cuando su intuición le decía esto no va más, se paraba, listo. Por eso, como superior de él, 4 periodos que tuve, debo dar testimonio de una enorme lealtad para conmigo. Una gran lealtad para conmigo. O sea, nunca eso de hacer las cosas por atrás, no. Siempre de frente, siempre noble, siempre abierto, diáfano. Y eso es muy valioso en una persona que tenía muchas posibilidades de hacer otra cosa. Después, unido a la fe práctica en la providencia, está el tema de la oración de Esteban. Yo no quiero separar su oración de la fe práctica en la divina providencia. ¿Cómo oraba normalmente el padre Esteban? Yo viví muchos años al lado de él, con él, y todas las mañanas teníamos la oración de laudes en comunidad, en la capilla de la casa. Y algunos llegábamos media hora o 40 minutos antes de las laudes para tener nuestro tiempo de oración. Él era uno de los asiduos a esa hora. Llegaba,
se arrodillaba, estaba un rato arrodillado, no sé cuánto, estaba arrodillado un rato. Después se sentaba y sacaba su diario y empezaba a escribir. Ese era su modo de orar. Se arrodillaba, conversaba con Dios las cosas que se le iban viniendo y saliendo, y después escribía en el diario lo que él percibía que Dios le decía. Entonces, ¿qué tiene de importante este modo de orar? Que fue una realización original del modo de orar que el Padre Kentenich siempre nos ha recomendado. ¿Cuál es la enseñanza más reiterada del Padre Kentenich sobre la oración? Que recemos la vida. Por eso la gran pregunta que él siempre nos aconsejó hacernos cuando vamos a orar: ¿dónde y cómo estoy percibiendo ahora el amor de Dios? ¿Dónde y cómo estoy percibiendo ahora el amor de Dios? Y cuando uno dice, aquí percibo tu amor, Padre, aquí percibo tu amor, Madre, aquí percibo tu amor, Jesús, ¿qué ocurre? Que empezamos a descubrir vivencialmente que Dios está en mi vida y que mi vida está en Dios. Y ese es el gran modo de orar, que es el gran modo de orar de María. ¿Qué hacía María? Guardaba en su corazón los acontecimientos y después los rumiaba, le daba vuelta hasta que la luz se hacía. Bueno, esta fue la gran enseñanza permanente del Padre Kentenich, que yo digo, es un modo de orar propio, de una espiritualidad de alianza, porque tengo que aprender a descubrir a mi aliado y a mi aliada metida en mi vida, y no al margen de mi vida, si no la alianza no funciona. Pero por otro lado, tengo que percibir y descubrir que Dios me ama y me está amando en mi vida concreta, en los hechos concretos. Cuando eso se pesca, da una enorme paz, una enorme serenidad. Yo nunca estoy solo, yo nunca estoy sola. Dios está conmigo. Y esta fue la gran experiencia que hizo el Padre. Por eso yo diría que Esteban era naturalmente sobrenatural. Tenía una forma de ser religiosa que no agredía, podía desconcertar. Yo me acuerdo acá, el que fue hasta hace poco presidente del club, Juan Pablo II, cuando lo conoció el Padre Esteban tenía 12 años, ahora tiene 50 casi. Y me acuerdo que un día, conversando con él, me dice, yo enderecé mi camino gracias al Padre Esteban. Entonces le digo, así Darío, ¿y eso cómo fue? Bueno, yo andaba con la gomera, tirándole los pajaritos. Y el Padre Esteban pasaba y me vio, y frenó. Frenó y me llamó. Y yo, en lugar de correr, que es lo que habría hecho siempre, no sé por qué me acerqué a él. Entonces me preguntó, ¿qué te han hecho los pájaros? Y yo, desconcertado, dije, nada. Y entonces, ¿por qué los matás? Y dice, usted sabe que me sentí un dolor adentro, me dice. Y el Padre Esteban me pone la mano en el hombro y me mira a los ojos y me dice, Darío, no, primero, ¿cómo te llamas? Darío. Bueno, Darío, mírame, ¿qué querés ser? ¿Un buen tipo o un mal tipo? Decidite. Y yo dije, quiero ser un buen tipo. Esos eran los modos que él tenía. Era religiosamente así, natural, simple. Por eso creo que es tan valioso el Padre Esteban para nuestro tiempo. No es una religiosidad afectada, no es esa religiosidad que parece que le han metido a martillazo, tiene que ser así, porque Dios es así, porque no era dogmático. Él vivía una religiosidad viva, viviente, le fascinaba eso. Por eso hay un salmo, que también lo cita María Laura Sadia acá en su biografía,
que él lo solía repetir muchas veces en nuestras reuniones. Encomienda tus caminos al Señor, confía en Él y Él actuará. Salmo 37. Encomienda tus caminos al Señor, confía en Él y Él actuará. Bueno, otro punto que me parece interesante para hoy es la relación de Esteban con Jesús y con María. Dentro del mundo espiritual de Esteban, ¿cómo era la relación que él tenía con Jesús y con María? He de decir antes que nada que tal como yo lo conocía al padre Esteban, su espiritualidad era interiormente serena y externamente sobria. Interiormente serena, muy natural, y exteriormente era muy sobria. No tenía dificultad en expresar con palabras lo que vivía y sentía religiosamente, pero la sobriedad, la sencillez, la no agresividad era una nota normal en él. 3 palabras suyas expresan esto que intento decir. Él lo expresaba así: total entrega, total confianza, total serenidad. Ricardo Lanuse sabe que es esto lo que Esteban dijo cuando él estaba secuestrado. Tercero. Total entrega, total confianza, total serenidad. Y lo mismo repitió con Ricky. Yo me acuerdo que son 2 con el hijo de Ricardo. Las 2 veces Esteban repitió las mismas 3 palabras. Ya me quedaron muy grabadas esas palabras de él, pero creo que lo expresan. Para expresarse en su oración, usaba muchas veces oraciones hechas, usaba canciones, poesías y sobre todo su diario, el escribir. Siempre estaba escribamos, escriban. Las cosas pasan y nos olvidamos, escriban. Bueno, él escribía siempre que podía. Su relación con Cristo fue profunda. Lo vivía muy particularmente en la celebración de la Eucaristía, como dijeron ya. Al celebrar el sacramento de la reconciliación, era notable cómo le afloraba la misericordia, esa luz de misericordia que él quería regalar. Al imaginar su sacerdocio como un reflejo de Cristo, lo expresó: quiero ser como Jesús, una luz del Padre. Es decir, que quien me ve a mí perciba algún destello del Padre. Pero él, al menos en mi percepción, tuvo una particular y sencilla y profunda síntesis de su espiritualidad por María a Jesús. Por María a Jesús. Yo creo que el aporte de Chita, su mamá, y de su abuela materna fueron fundamentales en la relación con María y en ese por María a Jesús. Pareciera que Esteban, en él, en su vida, el simbolismo de la cruz de la unidad de Shanta lo tenía con naturalmente. Esa dualidad, esa biunidad entre Cristo y María. Su oración solía saltar de uno a otro, de María a Jesús y de Jesús a María, pero como un fluir natural, no tenía eso que el padre Kentner llama la mentalidad mecanicista. Uy, le he rezado mucho a María, tengo que rezarle ahora algo a Jesús, ni se le hubiese ocurrido. Él saltaba de uno al otro, ¿por qué? Porque era una unidad. ¿Cuál es el gran amor de María, Jesús? ¿Cuál es el gran amor de Jesús y su testamento? María. O sea, él se movía en ese universo sin mucho cuestionamiento, simplemente era así. Por eso su oración se dirige naturalmente a la Madre para luego terminar en Cristo. Era muy común que sus oraciones empezaran a María,
después terminaba en Jesús. A María le dedicaba expresiones hermosísimas. Tenemos algunas de ellas en el diario que cita también Laura Sadia, acá en la página 156. Al hablar de mi experiencia con la Virgen María, me veo como si estuviera solo a orillas del mar, en una playa desierta, y tuviera que explicar a alguien lo que siento al contemplar la inmensidad del océano. Siempre me ha fascinado el mar, su vastedad, sus misterios, la fuerza impresionante que puede desatarse con una tormenta. El mar no es infinito, pero es ilimitado, insondable. Creo que es buena imagen para aproximarnos a María y a su misterio en nuestras vidas. Esteban supo aceptar en su corazón el testamento de Jesús. Esa es tu madre. Y le dio en su corazón a María un lugar muy particular. En algún momento, conversando sobre el padre Kentenich y su infancia, me acuerdo que me dijo, de alguna manera, Alberto, todos nosotros tenemos que vivir originalmente lo que vivió el padre Kentenich como niño cuando su mamá lo dejó en el orfanato de Oberhausen. La mamá le dijo a la Virgen, madre, no puedo cuidarlo, sé tú ahora su madre. Y el padre Kentenich va a decir años más tarde, contando esto, aquel niño se tomó en serio lo que dijo su madre. Bueno, Esteban se tomó en serio lo que dijo Jesús. Esa es tu madre. Y le dio a María un particular rol en su corazón. La coronación que hace de María como reina de su sacerdocio es muy revelador. La noche antes de su ordenación, el 19 de marzo del 71, él escribe esta oración en su diario y la corona a la Virgen como reina de su sacerdocio para que en su sacerdocio se revele Jesús, se alumbre Jesús por María. Al celebrar los 25 años de su ordenación sacerdotal, hablará de un tesoro que es la persona de Cristo y un tesoro que es la persona de María. Sus dos tesoros. Cristo es un tesoro, María es un tesoro, yo vivo la unidad de los dos. Para terminar, quisiera referirme a algo un poquitito más jocoso, por decirlo así. Algunos principios del padre Esteban, algunos principios que él tenía. Es como si fueran simplemente luces de un flash para alumbrarnos algunas cosas. Un principio. Primero, algo para María, luego algo para el barrio, finalmente algo para nosotros. Cuando él se metió en esta zona, porque era capellán de las hermanas y recorría esta zona, se dio cuenta de la necesidad del barrio. La primera, como le expliqué esta mañana del club, veía un montón de adolescentes dando vueltas y haciendo nada. Y cuando un adolescente hace nada, termina haciendo alguna pavada. Entonces él dijo, hay que hacer algo por ellos. Bueno, y ahí nace esa ilusión del club y de su desarrollo. Pero después, ya hacia el final de su estadía como capellán de las hermanas, se da cuenta de otra problemática del barrio que va a completar con el padre César, este ex jesuita que se hizo diocesano y que fue durante un año y un poquito capellán de las hermanas después de Esteban, y que era un hombre con mucha sensibilidad social.
Entonces Esteban le dijo a César, mira, vos encargate del tema en el campo, que yo me consigo los recursos, pero saquemos esto adelante. ¿Y cuál es el problema? La enorme cantidad de chiquitos que quedaban solos en casa al cuidado del mayor. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá trabajaban. Entonces, al darse cuenta que esto era un problema serio en el barrio, dijo, hagamos un lugar, por eso la casa del niño, hagamos un lugar para que estos niños no estén solos, estén cuidados, protegidos. Bueno, y se empieza con la casa del niño, que hoy es escuela primaria. Por lo tanto, hay todo un desarrollo que se realizó después. Entonces, primero, algo para María. ¿Y cuál fue lo primero para María? La ermita que tenemos acá en el terreno de Sion, ustedes entraron esta mañana con el auto. A la izquierda del portón está la primera ermita que se hizo acá. Y él dijo así, primero algo para María. Entonces llamó a Jorge Valera, muy amigo de él, y le dijo, Jorge, diseñame la ermita. Jorge le hizo los planos y se construyó la ermita. Y después la bendijeron con bombos y platillos. Y después de la ermita vino el club, y después del club vino la casa del niño. Entonces dijo, bueno, ahora podemos hacer algo para nosotros. Y ahí empezamos la casa. ¿Por qué? Porque él decía, si venimos a este barrio con el nivel económico que tiene la gente y venimos para construirnos algo para nosotros, nunca nos van a aceptar como vecinos. Para poder avecinarnos, hagamos algo primero para el barrio y después haremos algo para nosotros. Yo creo que fue un enorme acierto. Pero esto era una parte muy importante de su perspectiva social que tenía el padre. Otro principio que machacó siempre hasta el final, cuando un empleado se va, nos deja, ha de irse mejor que cuando llegó. Y el primer empleado que tuvimos aquí era un señor del Chaco que estaba con su esposa y sus hijos, Miguel Gaetani. Bueno, se construyó primero la casita esta, que está ahí a la entrada, para que Miguel viviera, y primero alambraron esto, con postes de quebracho y alambrado. Pero un día empezaron a llevarse los postes de quebracho y también los alambres, de donde se terminó haciendo un tejido olímpico, que es el que está más o menos hoy todavía. Pero ¿a dónde voy? Un buen día le dice el padre Esteban a Miguel, oiga Miguel, usted tiene artritis y un día no va a poder trabajar. ¿Ha pensado en su vejez? Y Miguel le dice, no, padre Esteban, ¿cómo voy a pensar si apenas tengo para comer? Bueno, tenemos que pensar eso. Bueno, a los pocos días vino a buscarlo a Miguel y a la señora y los llevó hacia la capilla, que es una zona de Varela, hacia el fondo, y le dijo, aquí estos 3 terrenos se venden. ¿Qué les parece este terreno de acá? Y consiguió comprarle el terreno y lo puso en nombre de Miguel. Y después dijo, bueno, pero el terreno no basta, hay que vivir. Y le empezó a ayudar a construir la casa. Entonces, cuando Miguel ya no pudo trabajar y se fue, tenía dónde ir. Lo reemplazó otro matrimonio, Bogarín, Hino Bogarín y su señora Mari. Y bueno, al tiempo Esteban repite. Hino no tenía problema de artritis, Bogarín, pero tenía sus años. Y usted dice, cuando se jubile, no, padre, tengo una casa acá, claro que se le he dejado a uno de mis hijos que no tiene dónde vivir, una casita chiquita. No, Bogarín, usted tiene que tener una casa digna, ¿no? Y compró otro terreno y le ayudó a construir la casa. No quiere decir que el irse mejor sea solo lo material. Él se preocupaba de que se fueran mejor por dentro también. Por lo tanto, estos principios, le doy el nombre de principio porque eran muletillas que él repetía tantas veces, pero que era muy coherente en estas cosas. O sea, se notaba la nobleza de su linaje, como diría alguien. Después, otro principio que utilizaba
Dios es generoso, también nosotros debemos serlo. Me acuerdo que un día íbamos a jugar tenis juntos allá por la avenida Márquez, en una casa quinta que estaba sin usar en la semana y tenía una cancha de tenis, lo de la Riviera. Y bueno, íbamos a jugar el lunes, después nos duchábamos, íbamos a un restaurantito que estaba ahí nomás y comíamos algo. Entonces un lunes pagaba él, un lunes pagaba yo, eso habíamos quedado de acuerdo. En realidad el dinero de la comunidad sí quedaba de acuerdo, pero es una forma de decir. Entonces el primer día, dice, pago yo, me dice, bueno, listo. Llega a la cuenta, supongamos que eran 100 pesos para los dos, y él deja 130 pesos. Y entonces yo le digo, vi la cara del mozo, de sorpresa y de alegría, y le digo, Esteban, has estado generoso con la propina. Mira, Alberto, dice, generoso siempre, roñoso nunca. Eso lo pinta él, no me acuerdo, lo cuento en el librito que escribimos, Esteban J. Uriburu, así te recordamos. Yo cuento lo que le pasó, él estaba enfermo ya. Estaba caminando acá por la avenida de los Plátanos y le aparece un muchacho. Y bueno, habla un ratito y el chico le dice, padre, necesito comprarme unas zapatillas. Dice, no me podría ayudar. Y Esteban saca la billetera y le da 100 pesos. Le advierto que aquella vez unas zapatillas salían entre 12 y 15 pesos. El tipo no la podía creer, tenía un billete de 100 pesos en la mano. Oh, se fue. Al rato, yo estaba con él conversando en la sala y avisan que había un muchacho que quería hablar con el padre Esteban. Entonces sale el padre Esteban y era otro muchacho. Y le voy a decir que tenía necesidad de comprarse una zapatilla. Ya se había corrido la voz. Al día siguiente vinieron dos más a pedir, pero no le dio ninguno, porque dijo, generoso sí, pero estúpido no. O sea, hay que educar, decía él, hay que educar, ¿no? O sea, ese era él, ¿no? Esa chispa que tenía de ubicarse. Entonces yo le dije, Esteban, ¿cómo se te ocurrió darle 100 pesos? Y hace así, me dice, ¿sabes lo que pasa? En mi último viaje a Estados Unidos me compré unas zapatillas de tenis y me salió, era 1 a 1, ¿no? Me salió $100. ¿Cómo le iba a dar menos? Eso indica el alma de Esteban. Es una persona que dignificaba y que por eso reaccionaba de esa manera. Por fin, tratamos juntos muchos años, trabajamos juntos muchos años y para mí fue un complemento directo. Muchas veces todavía hoy le digo, Esteban, ¿cómo te extraño? ¿Cómo te necesito? Porque nos complementábamos, no éramos iguales, a pesar de que los dos nacimos en mayo. Y un día me enteré dónde estaría la diferencia entre Esteban y yo. Ocurre que estaba en un cumpleaños, ¿no?, de un matrimonio amigo de él, y aparece la suegra de él, que yo no conocía. Y bueno, se pone a hablar conmigo y me dice, padre, usted, perdón la pregunta que le voy a hacer, ¿cuál es el día de su nacimiento? Y yo espontáneamente le digo, el 20 de mayo. Ya lo decía yo. Taurus, pero con influencia de Géminis. Entonces cuando me preguntan por qué el padre Esteban y yo congeniábamos tanto y éramos distintos, porque yo tengo influencia de Géminis. Él no. Él es puramente taurino. Yo les puedo garantizar que del tema de este no entiendo nada, pero si esta señora me dio una clase, yo la aplico. Para mí siempre en la relación con él, sea como hermano raso o como un hermano que ejercía el cargo de superior, era cómo ajustarme a sus sueños.
porque me dolía decirle que no a los sueños de él. Entonces cuando él me proponía algo y me parecía descabellado, debo parecerme a ese abogado que empieza uno a decir, ¿por dónde lo salvo a este? ¿No? Yo decía, ¿por dónde le puedo encontrar para que decirle que sí? Porque lo presentaba con tanta ilusión sus cosas, bueno, que me costaba. Y entonces me decía, che Alberto, si hacemos tal cosa, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué parte vas a asumir? Y yo le decía, ¿pero qué parte vas a asumir vos? Porque la idea es tuya. Entonces, con una sonrisa, me ponía la mano en el hombro y decía, acordate, dice, yo soy el descubridor, vos sos el colonizador. Bueno, esto era para terminar con algunas cosas más jocosas o más simples, pero que también lo pintan de cuerpo entero. Bueno, yo creo que hay personas acá que lo han conocido muchísimo, sea como amigos, sea como ayuda y demás. ¿Cuántas cosas no podrían decir muchos de ustedes todavía? Yo lo que les diría es, seguramente habrá otras oportunidades para que yo no hable, pero hablen ustedes. Pero no dejen de escribir. Háganle un poquito de caso al padre Esteban. Escriban. No dejen de escribir porque el testimonio es muy importante. Pero el testimonio, ¿qué hace? Va ayudándonos a sacar su persona, su carisma, su misión, para hacerlo más comprensible, más luminoso y para darnos realmente cuenta de su valía. Bueno, que así sea.